Me llamo Francine Torne. Tengo 29 años. Hace 3 meses, llamé a mis padres desde una sala de emergencias con la pelvis fracturada y 3 costillas rotas. Mi madre me dijo que estaba en el recital de piano de mi hermana y me preguntó si podía llamar a un Uber. Pasé 11 días en el hospital, 0 visitas. Cuando llegué a casa, encontré una factura en la puerta. No del hospital, de mis padres. Por $287 en servicios de cuidado de perros. Esa factura fue el error más caro que jamás cometieron, porque lo que envié de vuelta les costó su casa. Antes de contarte cómo, por favor dale like y suscríbete, pero solo si realmente conectas con esta historia, y deja tu ciudad y hora local en los comentarios. Quiero saber desde dónde estás escuchando. No lloré en esa sala de emergencias. Quiero que entiendas que estaba acostada en una camilla con vidrio en el cabello, la sangre secándose en la pantalla de mi teléfono, y mi madre estaba preocupada por un recital de Chopin. Ya había pasado el punto de llorar. Había superado muchas cosas. Solo que todavía no lo sabía. Para entender por qué una factura de $287 destruyó una familia, tengo que llevarte al principio. Los Torne vivían en una casa colonial de 4 habitaciones en el oeste de Connecticut. Revestimiento blanco, contraventanas negras, un porche envolvente que mi madre fotografiaba cada octubre con crisantemos y calabazas para Facebook. La cocina tenía un refrigerador Sub-Zero y encimeras de cuarzo. La sala de estar tenía un piano de cola Steinway modelo B. El Steinway costaba más que mi coche, pero nadie preguntaba cómo se había renovado la cocina donde estaba. Mi padre, Douglas, era gerente de cadena de suministro para un distribuidor de empaques. Ingresos estables, nada espectacular. Mi madre, Vivian, hacía decoración de interiores a medio tiempo, principalmente preparando casas para exhibiciones de amigos, pero su verdadera ocupación era gestionar la carrera de mi hermana. Kelsey tenía 23 años, recién salida de un conservatorio en Nueva Inglaterra, y era el centro de todo. Tocaba el piano como algunas personas respiran, sin esfuerzo, con belleza, y con la total expectativa de que el mundo se detuviera a escuchar. Y en nuestra casa, siempre lo hacía. Yo era ingeniera estructural en una empresa de construcción de tamaño mediano en Stamford. Diseñaba muros de carga y escaleras de emergencia, y a veces conducía hasta obras con botas de acero. Ganaba $82,000 al año. Vivía sola en un apartamento de una habitación con un gato llamado Bolt y un perro mestizo tipo retriever llamado Pepper. Mi madre presentaba a Kelsey como mi hija, la pianista. A mí me presentaba como mi otra hija. En las cenas familiares, la conversación giraba alrededor de Kelsey como si fuera el sol, y el resto de nosotros solo fuéramos escombros atrapados en su gravedad. ¿Qué concurso había ganado? ¿A qué beca estaba aplicando? ¿Qué decía su profesor del conservatorio sobre su interpretación de debut? Yo mencionaba un proyecto en el trabajo, una rehabilitación que estaba diseñando para un edificio histórico en el centro, y mi padre asentía y decía, entonces, ¿sigues con eso de los edificios? El Steinway se afinaba cada 3 meses. Nadie preguntaba cómo se arreglaba el techo. Todo empezó cuando tenía 22 años, recién salida de UConn. Primer trabajo de ingeniería, primer salario real. Mis padres llamaron un domingo. El techo tenía goteras. Habían pedido 3 presupuestos y el más barato era de $18,000. A mi padre le habían negado recientemente un ascenso. Mi madre dijo que estaban muy ajustados. Transferí $18,000 la semana siguiente. Todos mis ahorros de las prácticas de verano y de los primeros 4 meses de salario. Vivian me abrazó en la puerta y dijo, añadiremos tu nombre a la escritura cuando refinanciemos, cariño. Cuando tenía 24, mi padre perdió su trabajo. 5 meses de desempleo. Yo pagué los impuestos de la propiedad, $9,200, porque la alternativa era un embargo sobre la casa. Douglas me estrechó la mano en la entrada y dijo, te debo una, pequeña. Cuando tenía 25, mi madre quiso renovar la cocina. Kelsey se graduaba del conservatorio, y Vivian quería hacer la fiesta en casa. La renovación costó $34,000. Gabinetes nuevos, encimeras nuevas, pisos nuevos, electrodomésticos nuevos. Yo pagué cada factura. Vivian se quedó de pie en la cocina terminada y lloró y dijo, esta también es tu casa, Francine. Hubo otras cantidades a lo largo de los años. Fontanería de emergencia, $8,500. Viajes de Kelsey para competencias, $4,800. Paisajismo que mi madre decía que era necesario para una tasación, $6,200. Cosas más pequeñas aquí y allá, un calentador de agua nuevo, la reparación de una cerca, el sellado del camino de entrada. Envié cada $1 por Venmo, guardé cada mensaje. No porque estuviera planeando algo, sino porque soy ingeniera. Llevamos registros.
Documentamos capacidades de carga, tolerancias de materiales y fallos estructurales. Mantener un rastro documental es simplemente cómo funciona mi mente. La escritura nunca se actualizó, ni una sola vez en 7 años. Cuando tenía 16 años, gané el primer lugar en la Olimpiada de Ciencias de Connecticut, a nivel estatal. Dijeron mi nombre en un gimnasio lleno de 300 personas, y caminé hasta el podio sola porque mis padres estaban en el recital de Kelsey en Hartford. Nadie me preguntó cómo me había ido. Puse el trofeo en mi tocador, y se quedó allí durante un año hasta que lo empaqué para la universidad. Mi madre usó el estante vacío para las partituras de Kelsey. Ese fue el patrón. Cada logro mío recibía la misma respuesta. Un reconocimiento educado, y luego un desvío. Me ascendieron a ingeniera estructural principal. Eso es lindo, cariño. ¿Escuchaste que Kelsey entró en la beca de Tanglewood? Aprobé el examen de licencia profesional a la primera, felicidades. Oh, Kelsey tiene una audición para una serie de recitales en Boston. Había una persona que asistía a absolutamente todo lo que yo hacía. Y no era familia. Margot, dile. Había sido mi compañera de cuarto en la universidad y ahora era ingeniera civil en la misma empresa. Vino a mi cena de celebración por la licencia. Fue quien me compró una botella de champán cuando me ascendieron. Fue quien me escribió a las 11 de la noche después de un día difícil en la obra y dijo, eres una ingeniera increíble y estoy orgullosa de ti. Yo llegaba a las cenas familiares directamente desde las obras algunas veces. Botas de punta de acero, polvo en los jeans, las manos todavía oliendo a concreto. Mi madre arrugaba la nariz y decía, Francine, siempre hueles a concreto. ¿No puedes al menos cambiarte antes de cenar? Kelsey llegaba flotando con una prenda de cachemira, y todos hablaban de su Rachmaninoff. Yo seguía apareciendo. Seguía pagando. Seguía pensando que si simplemente hacía lo suficiente, eventualmente lo notarían. Nunca lo hicieron. Cuando tenía 26 años, mi padre cambió a un nuevo plan de salud patrocinado por su empleador, cobertura familiar. Asumí que yo estaba incluida porque había estado en todos los planes familiares desde que nací. 6 semanas después, fui a mi médico para un chequeo de rutina y en recepción me dijeron que mi seguro estaba inactivo. Llamé al administrador del plan. Dijeron que me habían eliminado durante el periodo de inscripción. Llamé a mi madre. Sus palabras exactas fueron: tienes 26 años, Francine. Deberías tener tu propio seguro. Necesitábamos ajustar la prima. No me lo dijo. Tampoco mi padre. Reestructuraron el plan familiar. Me reestructuraron fuera de él. Pasé 3 días navegando el mercado individual y terminé con un plan que costaba $380 al mes con un deducible de $6,500. Para una ingeniera estructural de 26 años sin condiciones médicas, era brutal, pero era lo mejor que pude encontrar. Guardé el correo electrónico de mi padre que decía, reestructuración del plan de salud familiar efectiva el 1 de enero. 2 frases, sin aviso, sin llamada. Enviado un miércoles, enterrado entre una receta reenviada de Vivian y un enlace al último recital de Kelsey en YouTube. Me sacaron del plan familiar como si fuera una línea en el presupuesto que ya no encajaba. Kelsey permaneció en el plan hasta que cumplió 26. Cuando eso ocurrió, Vivian investigó personalmente opciones para ella y la ayudó a inscribirse. Kelsey me lo contó casualmente una vez tomando café, como si no fuera nada. Mamá básicamente hizo todo por mí. Ya sabes cómo es. Si sabía cómo era. Ese era el problema. 6 meses después de que me sacaran de su seguro, estaba en una intersección a las 7:42 de la mañana, un martes, 4 de marzo. Un martes. Estaba en la ruta 57, a medio camino hacia la oficina en Stamford. Café en el portavasos. NPR en la radio. La luz estaba en verde. Yo tenía el derecho de paso. El SUV se pasó el semáforo en rojo a 45. Golpeó la puerta del lado del conductor tan fuerte que el airbag se desplegó contra mis costillas antes de que pudiera registrar el sonido. Vidrio por todas partes. La columna de dirección se torció hacia mis piernas. Recuerdo el sabor de la sangre y el olor del polvo del airbag, y la radio todavía sonando, algo sobre un informe de bonos municipales, mientras intentaba mover las piernas y no podía. Los paramédicos me sacaron. Ambulancia al hospital de Norwalk. 3 costillas rotas en el lado izquierdo. Pelvis fracturada. Una fractura no desplazada del ramo púbico superior izquierdo, si quieres el término médico. Moretones severos en los tejidos blandos del abdomen y la cadera. No podía sentarme. No podía caminar. No podía darme la vuelta sin ayuda. En la sala de emergencias, llamé a mi madre. La pantalla de mi teléfono estaba destrozada. Tenía sangre en los dedos por un corte encima de la ceja. Sonó 4 veces. Francine, hola, estamos en el recital de primavera de Kelsey. ¿Puede esperar? Mamá,
Tuve un accidente de coche. Estoy en urgencias. Tengo costillas rotas y la pelvis fracturada. Pausa. Escuché aplausos de fondo. Entonces, cariño, Kelsey está a punto de tocar Chopin. ¿Podemos hablar de esto mañana? ¿Puedes llamar a un Uber o algo así? Mamá, no puedo caminar, Francine, siempre eres tan dramática. Escríbele a tu padre. Voy a colgar. La llamada se cortó. Me quedé mirando el techo. Una enfermera me preguntó si podía llamar a alguien por mí. Le envié un mensaje a mi padre. Respondió 3 horas después. Tu madre dijo que estás bien. Te revisaremos más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Cirugía en el segundo día. Un cirujano ortopédico fijó mi pelvis con 2 tornillos de titanio. Desperté conectada a una infusión de morfina, con la boca seca, sola, mirando una pizarra blanca que decía, enfermera, Débora, y objetivo de dolor 4. No sabía cómo se sentía un nivel de dolor 4. Todo era un 8. 11 días en total. Les escribí a mis padres cada mañana durante los primeros 5 días, mensajes simples. La cirugía salió bien. La fisioterapia empieza el jueves. Puede que me den de alta el lunes. Leí 2 marcas azules. Una sola respuesta. Un mensaje de mi padre en el 4.º día que decía, está bien, recupérate pronto. Margot vino 5 veces. Trajo mi laptop para que pudiera escribirle a mi gerente de proyecto. Trajo comida tailandesa cuando las bandejas del hospital me daban náuseas. Trajo un libro de crucigramas y se sentaba en la silla de vinilo junto a mi cama, resolviéndolos en voz alta mientras yo entraba y salía del sueño. En el 3.er día, me miró y dijo, ¿dónde demonios están tus padres, Frankie? No respondí. Ella no insistió. En el 6.º día, dejé de enviar actualizaciones. En el 7.º día, nadie lo notó. Mi madre publicó en Facebook el día de mi cirugía. Lo sé porque Margot me lo mostró, con la mandíbula tensa, el teléfono inclinado hacia mi cama. Era una foto de Kelsey en el recital, en plena actuación. El reflector captando la curva de la tapa del piano. El pie de foto decía, tan orgullosos de nuestra niña. 63 me gusta, 12 corazones. Un comentario de la tía Patricia. Va a ser famosa. Yo estaba en recuperación postoperatoria cuando se publicó eso. Aprendiendo a usar una cuña. En el 9.º día, una enfermera me pidió que confirmara mi contacto de emergencia. Miré el formulario durante mucho tiempo. Luego taché el nombre de mi madre y escribí el de Margot. Las llamadas empezaron en el 8.º día. No de mis padres, sino de su versión de mí. El tío Richard llamó primero. El hermano mayor de mi padre. Vive en Fairfield, vende seguros comerciales, brusco, pero decente. Empezó diciendo, oye, pequeña, tu mamá dijo que tuviste un pequeño choque. Yo estaba acostada en una cama de hospital con un catéter y 2 tornillos de titanio en la pelvis. Tío Richard, tengo la pelvis fracturada. Silencio. Luego dijo, ella dijo que fue solo un rasguño. Dijo que estaba siendo dramática por un accidente menor. He estado aquí 8 días. Más silencio. Del tipo que significa que alguien está recalculando todo lo que le han contado. La tía Patricia, la hermana de mi madre, llamó después. Un tono completamente distinto. Francine, tu madre me dijo que te negaste a ir al recital de Kelsey y que inventaste alguna excusa sobre un accidente de coche. Está muy dolida. Cerré los ojos. Estaba demasiado cansada y demasiado medicada para discutir. Estoy en el hospital de Norwalk, tía Patricia, habitación 412. Puedes comprobarlo. No lo hizo. Esa era la cosa con mi madre. No solo me dejó en ese hospital. Reescribió la historia para que nadie supiera que me había dejado. En la versión de Vivian, yo estaba bien. Yo era difícil y estaba celosa de mi hermana. En la versión de Vivian, no había una pelvis fracturada. Solo estaba Francine siendo dramática, como siempre. Para el 10.º día, Margot llevaba un cuaderno. Fechas, horas, quién visitaba, quién llamaba, quién no. Lo guardaba en su bolso, un cuaderno Moleskine de tapa verde. Le pregunté por qué. Me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, porque alguien debería hacerlo. Me dieron de alta en el día 11. Mis padres nunca vinieron. Ni el primer día, ni el último, ni ningún día entre medio. Margot me recogió del hospital en su Subaru, con el asiento completamente reclinado para que pudiera ir medio recostada. El andador fue en el maletero. Los papeles del alta en una bolsa sobre mi regazo. Recetas, derivaciones a fisioterapia, instrucciones de cuidado de la herida, una tarjeta de cita de seguimiento con el cirujano ortopédico. Sentía cada bache en la carretera en la pelvis. Mi apartamento estaba frío. Me había ido en una ambulancia hacía 11 días, y el termostato estaba en 62. El correo se había acumulado en el suelo,
debajo de la ranura de la puerta. Una pequeña avalancha de sobres, catálogos, folletos. Pepper no estaba allí. Había arreglado que mis padres lo cuidaran semanas antes del accidente, durante un viaje de trabajo. El accidente ocurrió 2 días antes del viaje. Margot me ayudó a sentarme en el sofá, hizo té, organizó el correo en montones, facturas del hospital, cartas del seguro, estados de cuenta de tarjetas de crédito, y entonces se detuvo. Sostenía un sobrecolor crema con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra cursiva de mi madre. Los trazos eran perfectos, como siempre. Ella abría todo con un abrecartas, incluso el correo basura. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina, formateada como una factura. En la parte superior decía, Servicios de mascotas familia Thorne, con la dirección de nuestra casa. Debajo, la descripción, cuidado de emergencia para Pepper, del 5 al 16 de marzo. Importe a pagar, $287. Por favor remite el pago dentro de 30 días. Mi madre me facturó por cuidar a mi perro mientras yo estaba en el hospital con costillas rotas, la pelvis fracturada y 2 tornillos de titanio sosteniendo mi cuerpo. Margot lo leyó por encima de mi hombro. Sus manos fueron hacia la parte trasera de su cuello. ¿Estás bromeando? Doblé la factura, la dejé sobre la encimera. Algo cambió. No en mi corazón, en mi mente. Esa noche, después de que Margot se fue, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil y una taza de café frío e hice lo que hacen los ingenieros cuando algo falla. Revisé los números. Historial de Venmo, confirmaciones de transferencias bancarias, mensajes de texto. 7 años de transacciones organizados en una hoja de cálculo con fechas, cantidades y descripciones. Reparación del techo, año 1, 18,000. Impuestos de propiedad durante el año de desempleo de mi padre, año 2, 9,200. Renovación de la cocina, año 3, 34,000. Fontanería de emergencia, año 5, 8,500. Viajes de Kelsey para competencias, año 5, 4,800. Paisajismo necesario para una tasación, año 6, 6,200. Cantidades menores a lo largo de los 7 años. Calentador de agua, cerca, entrada, solicitudes diversas que siempre empezaban con Francine, estamos en un momento complicado. Aproximadamente 9,300. Total, 90,412. Me quedé mirando ese número. Luego miré la factura de $287 junto a mi portátil. 90,412. Eso fue lo que invertí en una casa que no tenía mi nombre. En una familia que no me visitó en el hospital. Y a cambio, recibí una factura por mi perro. Pero fue lo del paisajismo lo que me detuvo. Necesario para una tasación, había dicho mi madre. Escribí ese cheque sin hacer preguntas. Siempre escribía los cheques sin hacer preguntas. ¿Qué tasación? No estábamos vendiendo la casa. No estábamos refinanciando. Al menos nadie me lo dijo. Lo busqué en Google a las 11:40 de la noche, sentada en un apartamento por el que apenas podía caminar. Tasación previa a ELOC. Línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Un préstamo contra el capital de tu casa. Necesitas una tasación para establecer el valor antes de que el banco apruebe la línea de crédito. Mis padres sacaron un préstamo contra la casa y yo pagué el paisajismo que lo hizo posible. Llamé a un abogado a la mañana siguiente. Si estás escuchando esto y acabas de pensar en alguien, un hermano, un padre, un familiar que toma y nunca ve lo que tú das, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video. No por el algoritmo, por ti. Porque reconocer el patrón es el primer paso. Ahora, ¿deberías simplemente haber pagado los $287 y seguir adelante? Hoy se vienen a abrir esa hoja de cálculo. Dímelo en los comentarios. Llamé a mi madre un miércoles por la tarde. Estaba de pie en la encimera de mi cocina porque quedarme sentada dolía más que estar de pie. Pepper dormía a mis pies. Mamá, recibí tu factura. Bien. Su voz era seca. Eficiente. Podía escuchar platos de fondo. El cuidado de mascotas no es barato, Francine. Y tú fuiste quien nos pidió que cuidáramos a Pepper cuando viajas por trabajo. Yo estaba en el hospital con la pelvis fracturada durante 11 días. Y tuvimos que hacer otros arreglos para tu perro. Lo llevamos a esa guardería en Post Road que cuesta dinero. Me apoyé en la encimera. Me dolían las costillas. Podía sentir los tornillos en mi pelvis cada vez que cambiaba de peso. No me visitaron. Ni una sola vez. Una pausa. Un solo latido de silencio. Ese tipo de silencio en el que un padre normal diría algo sobre arrepentimiento. Estábamos ocupados con la preparación de la presentación de Kelsey. ¿Sabes lo importante que es esta temporada para su carrera? Además, tenías a Margot. Estabas bien. Ahí estaba.
Yo estaba bien. Siempre estaba bien. Lo suficientemente bien como para escribir cheques. Lo suficientemente bien como para perderme la presentación. Mantuve la voz firme. ¿Qué presentación? Ahí fue cuando se le escapó. Estamos organizando un concierto benéfico en el Centro de Arte. Recaudación de fondos para el álbum debut de Kelsey. Será un evento importante para la comunidad. De hecho, íbamos a preguntarte sobre el presupuesto del catering. Alrededor de 2.500 debería cubrirlo. Ella me facturó 287. No me visitó durante 11 días y ahora quería otros 2.500. Mamá, voy a colgar ahora y voy a manejar esto de una manera diferente a la que esperas. ¿Manejar qué, Francine? No hagas esto sobre ti. Siempre es sobre ti. Colgué e hice una cita con un abogado inmobiliario llamado Nathan Caldwell. El chat grupal apareció 2 días después. Vivian me añadió a un hilo con el tío Richard, la tía Patricia, 3 primos y Douglas. El asunto era una cadena de emojis de piano y un corazón. Su mensaje estaba fijado arriba. Familia. El concierto benéfico de presentación de Kelsey es el 15 de mayo en el Western Community Arts Center. Este es su lanzamiento a la música profesional y necesitamos que todos colaboren, contribuciones, voluntariado, venta de entradas. Todo ayuda. Luego me etiquetó directamente. Frankie, contamos contigo para el presupuesto del catering. 2.500, siempre cumples por la familia. Lo leí 3 veces. Lo publicó públicamente frente a toda la familia extendida. Una exigencia disfrazada de cumplido, y el corazón al final como si fuera un regalo por el que debería estar agradecida. No respondí. En menos de 1 hora, empezaron los mensajes privados. Tía Patricia, no seas difícil, cariño. Tu madre está muy estresada con toda la organización. Prima Emma, solo págalo. Frankie. Es más fácil. Más fácil. Esa era la palabra que usaba mi familia cuando querían decir deja de tener necesidades. El tío Richard no escribió. Noté que se había quedado en silencio desde nuestra llamada en el hospital. Lo guardé en mi mente. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje en ese chat grupal. La solicitud fijada, la etiqueta, los mensajes privados, la obligación implícita. Los guardé en una carpeta en mi portátil junto a los registros de Venmo, los mensajes de texto, el correo del seguro y la factura de $287. Capturé cada mensaje. No por venganza, sino para mi abogado. En la pantalla rota de un teléfono que todavía no había reemplazado desde el accidente, las palabras de mi madre brillaban frente a mí. Siempre cumples por la familia. Tenía razón. Siempre lo había hecho. Eso estaba a punto de cambiar. La oficina de Nathan Caldwell estaba en el 3er piso de un edificio de ladrillo en Main Street en Norwalk. Sin vestíbulo de mármol, sin vista al puerto. Escritorio de nogal, admisión al colegio de abogados enmarcada en la pared, una planta en la esquina que no sabía si era real o de plástico. Parecía tener unos 42 años, con gafas de lectura sobre la frente, y cuando me estrechó la mano, no apretó demasiado, lo cual agradecí porque todo todavía dolía. Margot me había conseguido la referencia. Su tío era abogado en Bridgeport y conocía a Nathan de eventos del colegio de abogados. Yo había ido por el accidente de coche. El otro conductor se pasó el semáforo en rojo, responsabilidad clara, y necesitaba a alguien que manejara la reclamación por lesiones personales contra su aseguradora. Nathan escuchó los detalles del accidente, tomó notas, dijo que parecía un caso sólido. Luego preguntó sobre mi situación financiera, ingresos, gastos, deudas, seguro. El proceso estándar. Abrí la hoja de cálculo en mi teléfono. Se inclinó hacia adelante, se quitó las gafas. Espera, vuelve atrás. Contribuiste con 90.000 a una propiedad que no te pertenece. Le expliqué los 7 años. El techo, los impuestos, la cocina, la fontanería, cada transferencia de Venmo, cada mensaje donde mi madre prometía añadir mi nombre a la escritura. 43 de ellos, con fecha y hora. Nathan permaneció en silencio un momento. Luego dijo, 90.000, sin escritura, y ahora te pidieron otros 2.500 y 287 por cuidar al perro. Mientras yo estaba en el hospital. Empujó su silla hacia atrás. Señorita Thorne, creo que aquí tiene algo más que un caso de seguro. ¿Ha escuchado el término enriquecimiento injusto? No lo había escuchado, pero estaba a punto de aprender lo que significaba, y también mis padres. Nathan obtuvo los registros de la propiedad de la oficina del condado de Fairfield. Documentos públicos, cualquiera puede acceder a ellos. Le tomó a su asistente legal unos 20 minutos. Los resultados llegaron un martes por la tarde. Nathan me llamó. La casa de sus padres tiene una hipoteca principal con un saldo restante de aproximadamente 180.000, dijo.
Pero hace 14 meses abrieron una línea de crédito sobre el valor de la vivienda, un ELOC, por 120,000. Sentí ese número caer en mi pecho. 120,000 contra la casa, contra el capital de la casa. Capital que sus contribuciones ayudaron significativamente a construir. Me mostró el documento. Douglas Thorne y Vivian Thorne, cofirmantes. Línea de crédito, 120,000. Prestamista, un banco regional en Connecticut. El campo de propósito estaba en blanco. Los ELOC no requieren especificarlo, pero según el patrón de retiros, su asistente había trazado aproximadamente a dónde fue el dinero. Retiros mensuales de 8,000 a 15,000, comenzando justo cuando Kelsey se graduó del conservatorio. Sesiones de grabación en estudio, un publicista, tarifas de inscripción a concursos, viajes a presentaciones en Nueva York, Chicago, Washington, D.C., y ahora un concierto benéfico para recaudar aún más. Mis padres pidieron prestado 120,000 contra una casa en la que yo había invertido 90,000 y lo gastaron en la carrera musical de mi hermana. Usaron mi dinero para pedir más dinero y nunca me lo dijeron. En términos legales, dijo Nathan, se enriquecieron con sus contribuciones y luego aprovecharon ese enriquecimiento para beneficiar a un tercero sin su conocimiento ni consentimiento. Me quedé mirando el documento del condado sobre su escritorio. Las firmas estaban allí, la letra apretada de mi padre, la cursiva perfecta de mi madre. Nathan se recostó. Esto es lo que vamos a hacer. Y por primera vez en 7 años, alguien estaba de mi lado que sabía cómo ganar. Esa noche, me senté en mi apartamento con las luces apagadas. El andador junto a la puerta del baño. Pepper acurrucado a mis pies, con la barbilla sobre mi tobillo. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el tráfico en la calle de abajo. Tenía una foto en el refrigerador, una de esas fotos que se curvan con el tiempo, de antes. Todo era digital. Francine, 10 años. Kelsey, 4. Nuestros padres a cada lado en Ammonasset Beach. La mano de mi padre sobre mi hombro. Mi madre entrecerrando los ojos bajo el sol. Todos sonriendo. Esa familia existió una vez. Estoy segura de eso. No era imaginada, no era una ilusión, era real. Mi padre me enseñó a andar en bicicleta en la entrada de esa casa. Mi madre me dejaba ayudar a plantar tomates en el patio trasero. Hubo años antes de que se descubriera el talento de Kelsey, antes de las audiciones en el conservatorio y el circuito de competencias, cuando yo solo era su hija y eso era suficiente. Si seguía adelante con esto, no habría vuelta atrás. Nunca me lo perdonarían. Los perdería para siempre. Estaba pidiendo a un tribunal que declarara que mis padres me debían dinero, y a los tribunales no les importan las fotos familiares en la playa. Pero entonces pensé en la fisioterapia de esa mañana. Caminando a lo largo del pasillo de la clínica con un terapeuta observándome. Mis caderas gritando. La lluvia golpeando las ventanas del estacionamiento afuera. Sola. Nadie esperándome en el coche. Mi teléfono vibró. Vi bien. Contesté esperando, no sé qué. Algo humano. Francine, sobre la presentación. Realmente necesitamos el depósito del catering para el viernes. ¿Puedes enviarlo por Venmo esta noche? No preguntó cómo estaba. No preguntó por la cadera, la terapia, si podía caminar. Preguntó por el viernes. Dejé el teléfono. Pepper me miró. Le rasqué detrás de la oreja. No esta vez, amigo. El apartamento de Margot olía a ajo, romero y algo que se estaba quemando ligeramente en la estufa. Tenía plantas por todas partes. Hojas cayendo de los estantes, una higuera de hoja grande en la esquina, hierbas en el alféizar en macetas de cerámica desparejadas. Sus tazas eran todas distintas. La que me dio decía, la ingeniera más o menos del mundo. Me senté en su mesa de cocina, una de madera recuperada que había encontrado en un mercado de pulgas, y le conté sobre el ELOC. Dejó su copa de vino con cuidado. A ver si entendí bien. Sacaron una línea de crédito de 120,000 contra una casa en la que tú pusiste 90,000 para financiar la carrera musical de Kelsey. Y luego te pidieron que pagaras el catering del evento y te cobraron por cuidar al perro mientras estabas en el hospital. Mientras estaba en el hospital. Margot apoyó las manos sobre la mesa. Frankie, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez debería dejarlo pasar. Me miró como mira cálculos mal hechos en una estructura. Paciente, pero sin intención de dejarlo pasar. No podías caminar hace 2 semanas, y la primera llamada de tu madre fue sobre un depósito de catering. ¿Qué exactamente estás dejando pasar? No tenía una respuesta para eso. Se levantó, fue a su bolso y regresó con el cuaderno Moleskine verde, el que había estado usando en el hospital. Lo abrió en la primera página. Fechas, horas, cada visita que había hecho, cada hora que había estado sentada en esa silla de vinilo. Tomé notas, dijo. Cada día que vine y ellos no.
Sabía que las necesitarías. Miré el cuaderno. 11 días. La letra de Margot, pequeña y precisa. No estás destruyendo nada, Frankie. Ellos encendieron este fuego. Tú solo estás eligiendo no quemarte en él. Llamé a la oficina de Nathan Caldwell a las 8:05 de la mañana siguiente. Su asistente dijo que él aún no había llegado. Dije que esperaría. Contestó a las 8:22. Francine, buenos días. Sigamos adelante. Una pausa. Quiero asegurarme de que entiendes las implicaciones. Si presentamos la demanda, esto probablemente significará que tus padres tendrán que vender la casa. Las cifras de capital no les dejan muchas opciones. Lo entiendo. ¿Y la relación? Nathan, pasé 11 días en un hospital y mi madre me dijo que pidiera un Uber para volver a casa. La relación ya no existe. No estoy pidiendo su amor. Estoy pidiendo lo que es mío. Dijo que comenzaría a redactar la carta de demanda esa misma semana. Esa tarde, le envié un mensaje a mi madre. Un solo mensaje, sin introducciones, sin suavizar nada. No voy a contribuir a la presentación y responderé a tu factura a través de mi abogado. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. ¿Un abogado por 287? Francine, esto es una locura. ¿Vas a contratar a un abogado por una factura de cuidado de perro? Ella pensaba que se trataba de 287. No tenía idea. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y fui a fisioterapia. Hice mis ejercicios. Flexión de cadera, sentadillas parciales, entrenamiento de la marcha con barras paralelas. Mi terapeuta dijo que iba adelantada en la recuperación. Me preguntó qué me motivaba. Le dije que tenía un lugar al que llegar en unas 8 semanas. Esa noche, cené sola en la mesa de mi cocina. Sopa recalentada, galletas saladas, un vaso de agua, pepper debajo de la mesa, Bolt en el sofá, silencio. Tenía razón en una cosa. No se trataba de 287. Se trataba de 90.412. Déjame preguntarte algo. Francine acaba de escribirle a su madre que responderá a través de un abogado. Su madre cree que es por 287. Es por 90.000. ¿Cuándo crees que Vivian se dará cuenta de lo que realmente está pasando? Cuando llegue la carta del abogado, cuando vea la anotación legal sobre la propiedad o en la presentación. Dime tu predicción en los comentarios. Y si sigues aquí, suscríbete. Esto está a punto de volverse real. Entré en la oficina de Nathan la semana siguiente con una carpeta Manila y una memoria USB. Dentro de la carpeta, 7 años de registros de Venmo impresos desde mi historial de transacciones, confirmaciones de transferencias bancarias de mi cuenta corriente, 43 mensajes de texto capturados y con marca de tiempo en los que mis padres reconocían una contribución o prometían añadir mi nombre a la escritura. Registros de propiedad del condado de Fairfield que demostraban que la escritura nunca había sido modificada. La asistente legal de Nathan, una mujer aguda llamada Grace, organizó todo en una línea de tiempo sobre la mesa de la sala de conferencias. Se extendía 6 pies. Nathan recorrió toda la longitud con las manos en los bolsillos. Luego se volvió hacia mí. Este es el marco. Enriquecimiento injusto. Tú otorgaste un beneficio, 90.000. Ellos se enriquecieron. Su capital aumentó. Y no hay justificación legal para que se lo queden porque te prometieron participación en la propiedad y nunca cumplieron. Los mensajes donde dijeron añadiremos tu nombre establecen esa expectativa. Expuso las opciones. Presentar una demanda civil para recuperar el dinero, básicamente exigir el reembolso, buscar una reclamación de fideicomiso constructivo, pedir al tribunal que reconozca mi propiedad proporcional en la casa, o presentar una anotación legal sobre el título de la propiedad, un aviso público que indica litigio pendiente. Bloquea cualquier venta o refinanciación hasta que se resuelva la disputa. Recomiendo la anotación primero, dijo Nathan. Crea presión inmediata. Si tienen ese lock, el banco verá la presentación y congelará la línea de crédito. Asentí. También preguntó por mis facturas médicas. Le conté sobre el seguro, como me sacaron del plan familiar sin aviso. Sus cejas se alzaron. Eso es otro asunto. Lo abordaremos por separado. Los mensajes donde prometían la escritura, Nathan los llamó oro. 7 años de oro que nunca supe que estaba acumulando. La carta de demanda salió un jueves. Correo certificado. Acuse de recibo solicitado. 2 páginas a espacio sencillo con el membrete del bufete de Nathan Caldwell. Detallaba cada dólar. 90.412 en contribuciones documentadas. Citaba los 43 mensajes de texto que prometían participación en la propiedad. Hacía referencia a los registros de la propiedad que demostraban que nunca hubo modificación de la escritura. Exigía el reembolso total o una participación equitativa en la vivienda. Plazo de respuesta de 30 días.
No la envié yo. Nathan lo hizo. Mi nombre estaba como reclamante, pero la voz era legal, medida, irrefutable. Hechos y estatutos, no sentimientos. 2 días después, mi teléfono sonó. Mi padre. Francine. Su voz era débil, temblorosa. Podía oír a mi madre de fondo hablando rápido, pero no distinguía las palabras. ¿Qué es esta carta de un abogado? Léela con atención. Hija, tu madre está fuera de sí. Esto es, no puedes hacer esto. No puedes demandar a tu propia familia. Contribuí con 90,000. Me prometieron la escritura. Nunca cumplieron. Esos son hechos. Eso eran regalos, Francine. La familia ayuda a la familia. Los regalos no vienen con promesas de propiedad. Tengo los mensajes. Silencio. Luego dijo algo que me reveló más que cualquier documento legal. Si esto sigue adelante, el banco, tenemos una línea de crédito. Se detuvo. Se sobre el ELOC, papá. El silencio se alargó. Escuché a mi madre decir algo cortante de fondo. La respiración de Douglas cambió. Francine, por favor piensa en lo que esto le está haciendo a tu madre. Me apoyé en la encimera. Me dolía la cadera. Pepper me observaba desde su cama junto al radiador. Pasé 7 años pensando en lo que hacía por su casa. Ahora es su turno. Colgué, y cada palabra era verdad. Vivian hizo lo que siempre hacía cuando perdía el control. Llamó a todos. En menos de 48 horas, la cadena familiar estaba completamente activada. La versión de mi madre se difundió como un comunicado de prensa. Francine nos está demandando, a sus propios padres, después de todo lo que hicimos por ella. Está intentando quitarnos la casa porque tiene celos de Kelsey. La tía Patricia me llamó llorando. ¿Cómo puedes hacer esto? Tu pobre madre no ha dormido en 2 días. La prima Emma envió un mensaje. Esto es muy egoísta, Francine. Estás destruyendo la familia por dinero. Mi madre había sido estratégica. No mencionó los 90,000. No mencionó el ELOC. No mencionó los 11 días en el hospital, ni la pelvis fracturada, ni la llamada desde urgencias que terminó con pide un Uber. Solo dijo demandar, robar y sus propios padres, y dejó que la familia llenara los espacios. Pero el tío Richard también llamó, y su tono era diferente. Frankie. Una respiración larga. Hablé con tu madre. Dice que te estás inventando todo esto. Que les diste 5,000 en total a lo largo de los años como regalo. Tío Richard. Tengo registros bancarios por 90,000. Silencio. Ella dijo 5,000. 5,000, eso fue lo que le dijo a todos. Otro silencio. Más largo. Frankie, voy a investigar algunas cosas por mi cuenta. No hagas nada drástico durante las próximas semanas. Solo déjame hacer algunas llamadas. No sabía qué significaba eso. No pregunté. El tío Richard era el tipo de hombre que se movía despacio y no explicaba nada hasta estar listo. Mi madre estaba construyendo un muro familiar en mi contra. Cada primo, cada tía, cada silla en la cena se convirtió en un jurado. Pero los muros necesitan cimientos. Y el suyo estaba construido sobre una mentira de 5,000. El plazo de 30 días pasó. Sin respuesta, sin abogado, sin contraoferta, nada. Vivian le dijo a Douglas que lo ignorara. Lo supe después por el tío Richard, quien lo supo de Douglas durante una llamada en la que mi padre sonaba como un hombre viendo arder su casa desde el jardín. La postura de Vivian era simple. Ella retrocederá. Siempre lo hace. Estaba equivocada. Nathan presentó la anotación legal en la oficina del condado de Fairfield un lunes por la mañana. Si nunca has escuchado el término, una anotación legal es un aviso registrado contra el título de una propiedad que dice que alguien tiene una reclamación legal sobre ella y que está sin resolver. Es público. Está en el registro. Y cualquiera que haga una búsqueda de título, un comprador, un banco, un prestamista, lo verá. Lo que eso significaba en la práctica era esto. En 2 semanas, el banco que tenía el ELOC de mis padres hizo una revisión rutinaria del título y encontró la anotación. Congelaron la línea de crédito. Sin más retiros. Sin más transferencias. 120,000 en crédito disponible. Cerrado como un grifo. Douglas recibió la carta del banco un miércoles. Llamó a Vivian desde la cocina. Lo sé porque Kelsey me lo contó después. Estaba practicando en la sala y escuchó todo. ¿Qué quieres decir con congelado? La voz de Vivian resonó por toda la casa. Necesitamos ese dinero, Douglas. La presentación es en 5 semanas. El depósito del lugar, el ingeniero de sonido. Los programas ya están impresos. Douglas. Vivian, necesitamos llamar a un abogado. Vivian, no necesitamos un abogado. Necesitamos que Francine entre en razón. Yo no congelé su línea de crédito. Lo hizo el registro del condado. Lo hizo la ley. Yo solo dije la verdad y dejé que el sistema hiciera el resto.
Kelsey me llamó un jueves por la noche. Estaba llorando antes de que contestara. Podía escuchar la respiración entrecortada de alguien que ha estado sollozando a solas durante un rato. ¿Qué estás haciendo, Francine? Mamá dice que estás intentando quedarte con la casa. Me senté despacio. Mi cadera estaba mejor, pero no bien. Pepper levantó la cabeza desde su cama. Kelsey, ¿cuánto crees que cuesta la presentación? No lo sé. Mamá maneja el dinero. Se está financiando con un préstamo de 120,000 contra la casa. Un ELOC. Una casa en la que yo puse 90,000. Silencio. El llanto se detuvo, reemplazado por algo más pesado. ¿Tú qué? 90,412 durante 7 años. Techo, cocina, impuestos, fontanería, el paisajismo. Tengo registros de Venmo por cada $1. Mamá me dijo que tú habías dado un poco hace años como regalo. Tengo 43 mensajes de texto donde prometían añadir mi nombre a la escritura. Nunca lo hicieron. Silencio largo. Lo dejé asentarse. A través del teléfono, podía escuchar el murmullo ambiental de donde estuviera. Probablemente una sala de ensayo, un banco de piano, todo su mundo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Miré el techo. Porque estaba ocupada pagando el techo sobre tu Steinway. Más silencio, luego más bajo. Mamá dice que la presentación tiene que hacerse. Dice que es mi única oportunidad. Kelsey, tienes 23 años. Nada es tu única oportunidad. No respondió a eso. Escuché su respiración, procesando. No esperaba una resolución de esa llamada. Había crecido dentro de la narrativa de Vivien toda su vida. Eso no se desmantela en 10 minutos. Kelsey no era cruel. Tenía 23 años y nunca le habían dicho el precio del mundo en el que vivía. Vivien hizo que la presentación ocurriera de todas formas. Pidió prestados 2,500 a la tía Patricia. Presionó a la esposa del tío Richard por otros 1,000. Recaudó donaciones a través del chat familiar, que yo había silenciado semanas atrás. Era una máquina cuando se trataba de Kelsey. Nada la detenía. Ni una demanda, ni una línea de crédito congelada, ni una relación rota con su hija mayor. El espectáculo continuaría. El Western Community Arts Center era una iglesia renovada en la plaza del pueblo. 200 asientos. Un piano de cola Yamaha alquilado para el escenario. Catering de un restaurante italiano local. Programas impresos en cartulina brillante. La foto de Kelsey en la portada. Cabello al viento, media sonrisa, cuello alto negro. Dentro, una biografía, una lista de repertorio y una línea al final de la página de agradecimientos que decía: agradecimientos especiales a Douglas y Vivien Thorne por su apoyo incondicional. $90,000 de mi dinero en esa casa. Mi nombre no estaba en el programa. No tenía intención de asistir. Ninguna razón. Ya había dicho lo que tenía que decir por vías legales. Nathan estaba esperando su respuesta. La anotación legal estaba haciendo su trabajo. No había nada para mí en ese centro de arte. Y entonces llamó el tío Richard. Era la tarde de la presentación. Yo estaba en mi sofá, Pepper a mi lado, leyendo un informe estructural para un proyecto en Bridgeport. Un miércoles normal. Frankie, necesito decirte algo. La voz del tío Richard había cambiado desde nuestra última conversación. Algo se había sentado en ella. El hombre que se movía despacio había terminado de hacer sus llamadas. He estado hablando con tu padre y con Patricia, y descubrí algo que necesitas escuchar. Dejé el informe. Tu madre le dijo a toda la familia que la carta de demanda ya se resolvió, que te disculpaste, y esta noche planea usar tu nombre. ¿Usar mi nombre? Sí, en el discurso durante el intermedio. Ha escrito un agradecimiento a la familia y va a agradecerte públicamente por apoyar el sueño de Kelsey. Va a decirle a 200 personas que estás de acuerdo, que siempre ha sido su mayor apoyo. Cerré los ojos. El ventilador de techo giraba lentamente sobre mí. Va a recaudar fondos usando mi nombre frente a 200 personas mientras tengo una anotación legal sobre su casa. Eso es lo que te estoy diciendo. Patricia me mostró el borrador del discurso. Tu nombre aparece 2 veces. Nuestra hija mayor, Francine, que siempre ha creído en el talento de Kelsey. Y la familia Thorne está unida en apoyo a la carrera de Kelsey. Apreté la mandíbula. No solo tomó mi dinero, mi salud y mis años. Estaba a punto de tomar mi nombre, subirse a un escenario frente a la comunidad y usarme como un accesorio. La hermana mayor comprensiva, la que siempre cumple, mientras un documento legal en el juzgado decía lo contrario. Tío Richard, ¿vas a estar allí esta noche? No lo tenía planeado, pero creo que debería. Yo también estaré allí. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Voy a corregir el registro, nada más. Sin escena, sin gritos, solo la verdad. ¿Quieres que esté allí contigo cuando lo hagas?
Quiero a alguien que conozca los hechos. Aceptó. Colgamos. Me quedé de pie en mi apartamento durante mucho tiempo. Luego abrí el armario. Me puse un blazer azul marino limpio sobre una camiseta blanca, jeans, zapatos planos. Todavía no podía usar tacones. Mi bastón junto a la puerta. No solo me robó el dinero, estaba a punto de robar mi voz. Y yo ya no iba a quedarme en silencio. El Western Community Art Center estaba cálido por dentro y olía a pan de ajo y flores. Sillas plegables en filas ordenadas. Un piano de cola Yamaha alquilado en el escenario bajo. Tapa abierta. Banco ajustado. Manteles blancos en las mesas de recepción al fondo. Un cartel detrás del piano. Kelsey Thorne debut. Entré por la parte trasera. El tío Richard ya estaba allí, de pie cerca de la salida, con un saco gris, brazos cruzados. Asintió al verme. Yo asentí de vuelta. 180 personas. Amigos, vecinos, contactos del mundo musical, amigos de la iglesia de mis padres, algunos compañeros del conservatorio de Kelsey. Mi madre había llenado la sala. Era buena en eso. Kelsey tocó la primera mitad y fue extraordinaria. Chopin, una interpretación que hizo que la sala contuviera la respiración. Tenía talento real. Eso nunca estuvo en duda. La pregunta era quién pagó el escenario en el que estaba tocando. Intermedio. Las luces subieron a media intensidad. La gente se levantó, se estiró, se dirigió hacia las mesas de comida. Y entonces Vivien tomó el micrófono. Llevaba una blusa de seda color crema y perlas. Su cabello perfectamente peinado. Parecía una mujer que había orquestado todo. Y así era. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Este es el comienzo de algo extraordinario para nuestra familia. Habló de sacrificio, de creer en tus hijos, de años de clases, viajes y dedicación. Se secó los ojos. Luego llegó a la línea. Y por supuesto, Francine, mi hija mayor, que siempre ha sido nuestro pilar. Francine ha apoyado generosamente. Me levanté. Última fila. Bastón en la mano derecha. La silla raspó el suelo y el sonido atravesó la sala. Mi madre se detuvo a mitad de frase. Su rostro se quedó en blanco. Francine, cariño, no sabía que ibas a venir. La sala giró. 180 cabezas se volvieron hacia el fondo. Podía sentirlo, el peso de toda esa tensión desplazándose como una corriente. No necesitaba micrófono. La sala era pequeña, y yo había pasado mi carrera hablando con claridad en obras de construcción por encima de motores diésel y martillos neumáticos. Mi voz se proyectó. Me gustaría corregir algo. No he apoyado generosamente nada. Nunca me lo pidieron. Me lo impusieron. La mano de Vivien se tensó sobre el micrófono. Francine, este no es el momento. Durante los últimos 7 años, transferí $90,412 a cuentas pertenecientes a Douglas y Vivien Thorne para su techo, su cocina, sus impuestos de propiedad, su fontanería, su paisajismo. Un murmullo recorrió la sala. Alguien en la tercera fila susurró, 90,000. Una mujer cerca del pasillo se llevó la mano a la boca. Me prometieron añadir mi nombre a la escritura de la casa familiar 43 veces en 7 años, por escrito. Nunca lo hicieron. El rostro de Vivien se endureció. Está mintiendo. Siempre ha estado celosa de. En cambio, mis padres sacaron una línea de crédito de $120,000 contra el capital que yo ayudé a construir para financiar esto. Señalé la sala, el cartel, el piano alquilado, los programas. Cuando estaba en urgencias hace 3 meses con la pelvis fracturada, mi madre me dijo que llamara un Uber. Pasé 11 días en el hospital, ni una sola visita. Y cuando volví a casa, me enviaron una factura de $287 por cuidar a mi perro. La tía Patricia se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido. Vivien, ¿esto es cierto? El tío Richard, cerca de la puerta. Nos dijiste que Francine había dado 5,000 en total. Vivien abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Está distorsionando todo. Mi abogado presentó una anotación legal sobre la propiedad la semana pasada. El banco ha congelado la línea de crédito. Miré a la sala. No estoy aquí para arruinarle la noche a nadie. Estoy aquí porque mi nombre estaba siendo usado sin mi consentimiento para recaudar dinero para un proyecto construido sobre un capital que me fue arrebatado. Me di la vuelta y salí. El bastón golpeando la madera del suelo. Detrás de mí, silencio. Luego comenzaron los murmullos. La presentación se derrumbó. No de forma dramática. Nadie volcó mesas ni lanzó programas. Fue más silencioso que eso. La mitad del público se fue durante lo que debía ser el intermedio y simplemente no regresó. Las sillas se vaciaron en grupos. Puertas de coches cerrándose en el estacionamiento.
La segunda mitad del recital de Kelsey fue tocada para 80 personas, la mayoría de las cuales parecía querer estar en otro lugar. La tía Patricia acorraló a Vivian detrás del escenario. Lo sé porque Kelsey me lo contó después. Ella estaba allí, aún con su vestido de actuación, el rímel corrido. Me dijiste que le dio 5,000, dijo Patricia. Como regalo. Te presté 2,500 basándome en eso. Vivian. Mi madre intentó su desvío habitual. Francine es dramática, Patricia. Está exagerando. Pero hay un problema con esa defensa cuando tu hija acaba de mencionar cantidades específicas frente a 180 testigos. 90,000 no es una exageración, dijo Patricia. Eso es una segunda hipoteca. Douglas estaba sentado en una silla plegable detrás del escenario, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No dijo nada. Había pasado 30 años sin decir nada cuando importaba. Esta era solo la última vez. Kelsey, aún detrás del escenario, aún con su vestido negro de concierto, miró a su madre. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que ella pagó? Vivian. Es complicado. Kelsey, tu hermana siempre ha sido difícil. 90,000, mamá. Eso no es complicado. Eso es matemáticas. Esa noche, la presentación recaudó 1,200. El objetivo era 30,000. Para entonces, yo ya estaba en casa, sentada en mi sofá, Pepper a mi lado. No me sentía triunfante. Me sentía vacía, cansada y con dolor en la cadera. ¿Cómo te sientes cuando finalmente dejas algo que has cargado durante demasiado tiempo? Kelsey me escribió a medianoche. No lo sabía. Lo siento. Fue lo primero honesto que me dijo en años. La semana después de la presentación, mis padres contrataron a un abogado. No del nivel de Nathan. Un abogado general semiretirado de Westport, que principalmente manejaba testamentos y pequeños accidentes. No podían permitirse algo mejor. El reloj estaba congelado. Sus ahorros, según estimó Nathan después, eran prácticamente inexistentes. Su abogado revisó la evidencia y, por lo que Nathan me dijo, recomendó un acuerdo inmediato. Su documentación es completa, fue aparentemente la frase exacta. Nathan me explicó los números en su sala de conferencias. Marcador sobre pizarra blanca. Valor de la casa aproximadamente 480,000 según la última tasación, la que yo había pagado a través del paisajismo. Saldo restante de la hipoteca, 180,000. Saldo utilizado del ELOC, 95,000. Capital disponible después de las deudas, aproximadamente 25,000. Mi reclamación, 90,412 en contribuciones documentadas más honorarios legales. Incluso un acuerdo directo de 90,000 significaba que tendrían que conseguir dinero que no tenían. No podían refinanciar. La anotación legal lo bloqueaba. No podían pedir otro préstamo. Su crédito estaba comprometido. La única opción era vender. Si vamos a juicio y ganamos un fideicomiso constructivo, dijo Nathan, el tribunal podría otorgarte una participación proporcional en la propiedad. Dadas tus contribuciones en relación con el capital total, eso podría ser entre 18 y 20% de la casa. No quiero poseer parte de su casa. Lo sé, pero es presión. Llegan a un acuerdo por el monto total más tus honorarios legales, o vamos a juicio y pierden una quinta parte de la vivienda. En el escritorio de Douglas, supe esto después, había un aviso de impuestos atrasados con un sello rojo. Aviso final. 3 meses de impuestos de propiedad sin pagar. Los mismos impuestos que yo solía cubrir por ellos. Las matemáticas no dejaban espacio para el orgullo. No dejaban espacio para casi nada. Había una cosa más. Mientras Nathan manejaba la reclamación de la propiedad, el caso de lesiones personales por el accidente avanzaba por otra vía. La aseguradora del otro conductor había aceptado la responsabilidad. Ese acuerdo era sólido. 165,000. Suficiente para cubrir mis gastos médicos y más. Pero Nathan detectó algo durante una revisión rutinaria de mis gastos. Mi estancia en el hospital, la cirugía, 11 días hospitalizada, fisioterapia, seguimientos, sumaban 127,000. Mi seguro individual, el plan al que me obligaron a cambiar cuando mis padres me sacaron del suyo, cubrió una parte. Pero con el deducible de 6,500 y el coaseguro 80/20, debía 38,000 de mi bolsillo. Si hubiera estado en el plan familiar, el plan del que me eliminaron sin avisar, mi gasto habría sido de aproximadamente 4,000, una diferencia de 34,000. Porque mi madre necesitaba ajustar la prima. Nathan lo mencionó con cuidado. Tus padres representaron, al menos implícitamente a través de ese correo, que estabas cubierta durante la transición. No lo estabas. Y la diferencia de costos está documentada. Presentó una demanda separada. Representación negligente respecto a la cobertura del seguro. No era penal.
Era civil, y era irrefutable. El correo decía reestructuración del plan de salud familiar. No decía te estamos eliminando. Mis padres ahora enfrentaban dos acciones legales, la reclamación de la propiedad y la del seguro. Ambas documentadas, ambas basadas en hechos que no podían disputar sin mentir bajo juramento. El acuerdo del accidente de 165,000 significaba que yo no estaba en peligro financiero. Podía cubrir mis gastos, mantener mi apartamento, continuar la terapia. Esto nunca fue sobre sobrevivir. Fue sobre el principio de que no puedes sacar a tu hija del seguro, ignorarla en un hospital, cobrarle por su perro, y luego pedir un préstamo contra sus aportes para financiar la carrera de conciertos de tu otra hija sin enfrentar consecuencias. Las consecuencias habían llegado. 2 semanas después de la presentación, alguien llamó a la puerta de mi apartamento un sábado por la mañana. No esperaba a nadie. Margot estaba en una obra en New Haven. El fisioterapeuta no hacía visitas a domicilio. Abrí la puerta. Kelsey estaba en el pasillo con una bolsa de deporte al hombro, los ojos rojos, sin maquillaje, con jeans y zapatillas que nunca le había visto antes. Parecía una persona diferente sin la puesta en escena de Vivian. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, hice café. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde había construido la hoja de cálculo, y sostuvo la taza con ambas manos. Le pedí a mamá los registros de Venmo, dijo. No quiso mostrármelos, así que le pregunté a papá. Hizo una pausa. Lloró. No dije nada. Pepper se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Kelsey, y ella lo acarició distraídamente. Como tocas algo para mantener las manos ocupadas. Quiero que sepas que yo no pedí nada de esto. El ELOC, el presupuesto de la presentación, nada de eso. Mamá solo dijo que teníamos los recursos, pero debería haber preguntado de dónde venían. Tengo 23. Eso es suficiente edad para preguntar. Estás aquí, dije. Encontré un trabajo a medio tiempo enseñando en una escuela de música en Hartford. Piano y teoría, edades de 7 a 15. No paga mucho, pero es mío. Y solicité una beca de enseñanza el otoño pasado. Me aceptaron. Mamá no lo sabe. Habría dicho que estaba por debajo de mí. Algo se aflojó en mi pecho. Un nudo que no sabía que estaba ahí. Y siento lo del hospital, dijo. Estaba en un ensayo y mamá dijo, pero no importa lo que mamá dijo. Debería haber ido. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Ella me la sostuvo. El primer contacto real en años. No era perfecta, pero lo estaba intentando. Y después de 7 años de nada, intentarlo era todo. Tomó 3 meses desde la anotación legal hasta llegar a un acuerdo. 3 meses de abogados de ambos lados intercambiando cartas, el abogado de mis padres aconsejándoles que aceptaran, y Vivian negándose hasta que las cifras la obligaron. Términos finales. 90,412, el total de mis contribuciones documentadas, más 12,000 en honorarios legales, total 102,412. La reclamación del seguro se resolvió por separado. 34,000 por la diferencia en los costos médicos, pagados con el dinero de la venta de la casa. Para pagar, tuvieron que vender la casa. No había otra manera. Después del saldo de la hipoteca, el pago del ELOC, el acuerdo, la reclamación del seguro, las comisiones inmobiliarias y los costos de cierre, Douglas y Vivian Thorne obtuvieron aproximadamente 8,000 de la venta de una casa en la que habían vivido durante 26 años. Se mudaron a un alquiler de 2 habitaciones en un pueblo vecino. El refrigerador Sub-Zero se quedó en la casa. También el Steinway. Kelsey les dijo que lo vendieran y usaran el dinero. Vivian se negó. Los nuevos propietarios preguntaron si el piano estaba incluido en la venta. Lo estaba. Vivian no publicó nada en Facebook durante 6 semanas, el silencio más largo de su vida digital. La tía Patricia exigió que le devolvieran sus 2,500. El tío Richard dejó de contestar las llamadas de Vivian. Douglas me escribía un mensaje al mes después de que se cerró la venta. 5 palabras. Lo siento, nunca me enfrenté. Lo leí sentada en el escritorio de mi nueva casa. Un condominio que compré con el dinero del acuerdo y parte del pago del seguro del accidente. 2 habitaciones, un pequeño jardín para Pepper. Mi nombre en la escritura. No respondí al mensaje de mi padre. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir todavía. Y había aprendido que no decir nada es mejor que decir algo antes de estar lista. Los nuevos dueños de la casa de mis padres conservaron la cocina. La cocina que yo pagué. 6 meses después, mi pelvis había sanado. El cirujano ortopédico dijo que los tornillos podían quedarse. La mayoría de las personas los dejan. Podía caminar sin el bastón. Podía subir escaleras. Podía conducir a las obras y pararme en andamios y hacer mi trabajo como lo hacía antes de aquella intersección en la Ruta 57. Me ascendieron a ingeniera estructural senior.
Mi gerente dijo que me lo había ganado antes del accidente, pero el proceso se había retrasado. Cuando me lo dijo, no llamé a nadie. Me quedé sentada en mi camioneta en el estacionamiento y me permití sentirlo por un minuto. Luego conduje a casa. Kelsey y yo nos veíamos para tomar café una vez al mes, en un lugar en Hartford, a mitad de camino entre ambas. Ella llegaba directo desde la escuela de música donde enseñaba, a veces con dibujos de niños pegados a su bolso con cinta. Me contaba sobre sus alumnos. Yo le hablaba de cálculos de carga y refuerzos sísmicos, y ella fingía entender. Éramos cuidadosas la una con la otra, como dos personas reconstruyendo un puente que nunca habían construido bien la primera vez. Era lento. Era honesto. Era más de lo que habíamos tenido. Mis padres y yo no teníamos contacto. No por odio, sino por autoprotección. Dejé la puerta entreabierta, de forma simbólica, pero no iba a quedarme esperando en el umbral a que la cruzaran. Ya había esperado demasiados años. Margot seguía siendo mi contacto de emergencia. Venía algunos domingos. Cocinábamos. Traía vino en una bolsa y Pepper se sentaba entre nosotras, esperando. La factura de $287 por el cuidado de mi perro está enmarcada en la pared de mi pasillo, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Que a veces, la cosa más pequeña y más mezquina es la que finalmente te dice la verdad sobre tu lugar. Fue la factura más importante que recibí en mi vida. La gente me pregunta si me arrepiento, si me siento culpable de que mis padres hayan perdido su casa. Esto es lo que les digo. Ellos no perdieron una casa. Perdieron el capital que yo construí. 90,000 en renovaciones, reparaciones, impuestos y emergencias. Todo mío, todo documentado, todo prometido de vuelta en forma de una escritura que nunca se materializó. Yo no les quité algo. Recuperé algo que siempre fue mío. La factura de $287 fue lo mejor que me pasó en la vida. No porque inició una demanda, sino porque terminó un patrón. 7 años escribiendo cheques y esperando un reconocimiento que nunca iba a llegar. 7 años intentando demostrar mi valor a personas que ya habían decidido que yo era un personaje secundario en la historia de alguien más. Si alguien te trata como un cajero automático, no te está tratando como familia. Y no tienes que aceptarlo. No tienes que esperar a que la cantidad sea lo suficientemente grande como para importar. Siempre importó. Cada vez que te tragaste la decepción, cada vez que escribiste el cheque, cada vez que te dijiste que eventualmente lo verían, importó. Pon el límite incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque la alternativa es pasar el resto de tu vida pagando por una casa que nunca será tuya. Compré mi propio lugar. 2 habitaciones, un patio, una escritura con un solo nombre. El mío. Mi hermana está enseñando piano a niños de 7 años, y es más feliz de lo que la he visto nunca. Mi madre no me ha vuelto a hablar. Mi padre envió un solo mensaje. Margot todavía trae vino los domingos. Pepper todavía duerme a mis pies. Ya no estoy esperando. Ni una llamada, ni una disculpa, ni mi nombre en la escritura de alguien más. Me llamo Francine Torne, y sé exactamente lo que valgo. Esa es mi historia. Si sigues aquí, gracias. De verdad. Ahora quiero saber, ¿crees que fui demasiado dura o no lo suficiente? Deja un 1 en los comentarios si habrías hecho lo mismo. Deja un 2 si lo habrías manejado diferente. Y si esta historia te recordó a alguien que amas o a alguien que necesitas dejar ir, compártela con esa persona. Hay una historia en la descripción que creo que necesitas escuchar después. Es sobre una hermana que apareció en una boda a la que no fue invitada. Confía en mí, haz clic.